Cuando comienzas o te inscribes en el curso de mecanografía, debes prestar atención eligiendo el idioma del teclado de tu ordenador. O bien, desde tu sistema operativo, Windows o el que tengas, configurarlo en el idioma del teclado que quieres aprender. También puedes conectarle un teclado en otro idioma, inglés británico, inglés americano, italiano. Tanto el teclado español de España como el español de Latinoamérica tienen la ñ, pero se diferencian en la posición de varios signos, como puedes observar. El teclado inglés británico y el inglés americano también se diferencian en la posición de algunos signos. Los 4 teclados que hemos visto, y otros como el teclado italiano de Italia, tienen la distribución QWERTY. Hay otras distribuciones, como la AZERTY del teclado francés de Francia. Cuando domines el primer teclado, tendrás los dedos independizados, que es lo más importante. Si tienes que trabajar con el teclado de otro idioma o con otra distribución, no hace falta que empieces de nuevo a aprender mecanografía. Te adaptarás fácilmente sobre la marcha. Dejando a un lado la distribución, el mejor teclado es el que te resulte más cómodo a ti. Cuanto más agradable encuentres el tacto del teclado, mejor aprenderás y mayor velocidad alcanzarás. La ventaja de elegir el curso en español, tanto de España como latinoamericano, es que practicarás las vocales con tilde, la U con diéresis, la ñ, los signos de abrir admiración e interrogación. Y también practicarás los signos habituales en inglés, como la W, el apóstrofo, dígrafos como SH. En fin, aprenderás a dominar todos los signos del teclado. Hay personas que saben mecanografiar a gran velocidad aporreando escandalosamente el teclado, provocando que algunas teclas se agarroten o que con una pulsación aparezca el signo repetido. Suelen ser las que aprendieron con las antiguas máquinas mecánicas de escribir, en las que había que pulsar fuerte para que la tecla marcara el papel. Los teclados deben tratarse con suavidad, aplicando eficientemente la menor fuerza posible. Cuanto más se ajuste al tamaño de nuestras manos y nuestros dedos, más cómodo es el teclado, porque los brazos, las manos y los dedos adoptan una postura más natural, menos forzada. Los teclados más naturales y por tanto más cómodos son los ergonómicos. Hablando de naturalidad y comodidad, aprovecho para saludar al usuario o usuaria de YouTube que se llama Itzakis. Itzakis nos dejó un simpático comentario en YouTube donde decía que él o ella escribía con los dedos de los pies y que ahora sabe, gracias al curso de mecanografía de interdidáctica.com, que hay que escribir con los dedos de la mano. ¡Bravo, Itzakis! ¡Eres nuestro héroe! En el ejercicio de esta lección vas a escribir palabras, pero en realidad no vas a escribir palabras. ¿Cómo es esto? Ahora lo veremos. Si te está gustando el curso, no olvides darle un like. Si quieres apoyar la continuidad del curso, envíanos un supergracias. Si ya lo has hecho, muchísimas gracias.
Haz también un favor a la gente que todavía no se maneja bien con el teclado compartiendo el vídeo en tus redes sociales. Estábamos diciendo que en esta lección vas a escribir palabras, pero en realidad solo tienes que escribir signos. Solo aprendes a interiorizar las teclas, porque todavía no tienes nivel suficiente para escribir ni al ritmo de una lectura lenta. Todo llegará. Ahora, las palabras que puedes leer cuando terminas cada ejercicio te sirven para ser consciente de cómo vas aprendiendo y de lo que ya eres capaz de hacer. Esas palabras que puedes leer deben animarte a seguir adelante hasta dominar todo el teclado primero y adquirir velocidad después. Recuerda. Antes de empezar el ejercicio, adopta la postura corporal correcta. Lee el texto propuesto. Coloca las manos correctamente sobre el teclado, empezando por los dedos índices rozando el relieve de las teclas F y J. Refuerza el recuerdo de las teclas ensayándolas, especialmente las que corresponden a los dedos anulares y las que están más lejos, como son la T y la Y. Si tienes una duda en cualquier otro signo, ejercita el movimiento del dedo correspondiente antes de empezar. Respira hondo. Mira solo el teclado de la pantalla y repite mentalmente cada tecla. No te distraigas. No pienses en los errores. No te lamentes si te equivocas. No te detengas hasta que termines. El programa considera otro error más pulsar la tecla retroceso intentando borrar un signo erróneo. Si pierdes la concentración, haz clic en el botón Repetir ejercicio. Al terminar, relájate. Vuelve a respirar profundamente, analiza el resultado y comparte tus progresos. Si has cometido algún error, ensaya el movimiento de los dedos hacia las teclas en las que te has equivocado. Este vídeo es una lección del curso de mecanografía de interdidáctica.com. Puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire. Está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción tienes los enlaces para inscribirte, comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio. Y también puedes suscribirte, darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios.